Bienvenidos a un nuevo episodio de Diálogos en Proximidad. Tenemos hoy el placer de contar con Carlos Cabrera, director general del Instituto Cerdá. Es un placer, Carlos, bienvenido. Igualmente, a nuestro set y a nuestro programa. Carlos, eres director general del Instituto Cerdá desde 1996, 35 años de experiencia en el sector de la consultoría, profesor asociado del Departamento de Dirección de Operaciones e Innovación de SADE desde 1988 y bueno, una nota cuanto menos que llama la atención de tu biografía, que es tu libro, El Celler de Can Roca, generando valor en empresas de servicios. Es decir, tienes mucho conocimiento en el mundo de la empresa, de la innovación y mucho conocimiento pues, de empresas como esta, ¿no? que crean marca España, que nos enseñan mucho a todos. Y por ahí quería empezar, si te parece. Este libro de referencia, este restaurante, que es mucho más que restaurante y que tú conoces muy bien, es un ejemplo de organización, de estrategia, de innovación. ¿Qué podemos aprender todos? Haber comenzado por esta pregunta es muy peligroso porque nos podríamos tirar aquí mucho tiempo, pero sí, bueno, desde luego. intentaré ser conciso. Bueno, en primer lugar agradeceros la oportunidad de estar aquí con vosotros y bueno, desde el punto de vista del Celler, yo lo que te diría es, yo me acuerdo cuando les propuse a ellos, pues, primero no era un libro, sino, oye, me gustaría pensar con vosotros porque algo debéis hacer bien. Entonces, en aquel momento todavía no eran número uno, no habían sido número uno del mundo, etc. Y bueno, pues lo hacemos es un poco caótico, Digo, no, que no me lo creo. Y bueno, entonces comenzamos a trabajar y entonces te das cuenta, respondiendo a tu pregunta, de que la innovación es muy importante tener en cuenta muchas cosas, pero yo creo que hay dos o tres cosas que son muy importantes. Primero, las personas, Cuando habla de innovación mucha gente habla de producto, de tecnología, etcétera, ¿no? Y nos olvidamos de que al final el que impulsa la innovación es las personas y la cultura organizativa, ¿no? Es decir, no es lo mismo una cultura organizativa que, digamos, en cierta manera pues pueda perjudicar el error que otra que esté cultivando el hecho de decir, oye, pues vamos a hacer algo que en cierta manera pues promueva el que el error no se castigue, ¿no? Y esto es un tema que yo lo aprendí con ellos. Si algo yo destacaría de ellos es la organización, las personas, la cultura que hay dentro de lo que es el Celler y sobre todo también una cosa que ya no es del Celler tan solo, sino que es del mundo gastronómico, y es que cuando hablamos de esto de la innovación abierta, si algún sector es característico esto, es el sector de la gastronomía. Tú lo ves en cualquier congreso, que ves el cocinero A con el cocinero B, que enseñan los nuevos platos, y entonces esto ayuda muchísimo desde el punto de vista de innovación. Además de nuestro sector, de la alimentación, bueno, de toda la cadena de valor alimentaria, al final, ¿no? También es muy importante. Bueno, es que yo creo que cuando dices, o sea, innovas y quién innova más o quién innova menos, los grandes, digamos, referentes de innovación en todos los sectores, tú al final lees, estudias lo que han hecho, etcétera, y ves que con un carácter o con otro, a caracteres más fáciles, a caracteres más difíciles, etcétera, pero que todos ellos, el elemento de persona, el elemento de organización, el tema de cultura, el querer compartir con los demás, con otros, las inquietudes, los retos, el hecho de decir cómo vamos un poquito más allá, ¿no? Hablando otra vez, por ejemplo, del Celler, Juan Roca esto lo dice muchísimo, ¿no? ¿Cuál es su próximo estadio en innovación? Dice, bueno, pues aquel plato que todavía no hemos hecho, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo, ¿no? Hablar en una empresa, ¿cuál? Pues aquel producto que todavía no sé ni lo que haré, ¿no? O aquel proceso que no sé ni cómo lo voy a hacer, ¿no? Yo creo que eso es muy interesante. Pues vamos a hablar justamente de innovación, poniendo un poco el contexto del Instituto Cerdá. Sois una fundación privada independiente con 40 años ya.
que son muchos ya de trayectoria, y bueno, ayudáis a organizaciones públicas y privadas a tomar decisiones estratégicas, entre ellas también en lo referente a la innovación. Tenéis un observatorio que lleva ya la 7ª edición, sí, ¿verdad? Eso es. Y bueno, es eso. En este observatorio hacéis un análisis de la innovación en un sentido muy amplio. ¿Qué es innovación para ti, Carlos? Innovación para mí yo muchas veces en el instituto, nosotros tiene gracia porque en el año 84, que es el año que se fundó el instituto, el presidente fundador, que en aquel momento fue Pedro Durán Farey, que fue el hombre que trajo el gas aquí a España, pues es curioso que en el artículo 4 de los estatutos de la fundación dice promover la innovación en la sociedad del territorio. Esto en el año 84 pues es alguien que tiene su gracia, ¿no? Y yo creo que la innovación es lo que te comentaba yo antes, es la permanente insatisfacción de decir, bueno, ¿qué puedo mejorar o qué puedo hacer de más, ¿no? Y ese es el motor que, digamos, constantemente te hace que tú puedas estar, innovando, ¿no? Y luego ya lo que comentaba antes, ¿no? O sea, tú puedes tener este permanente, digamos, faro de insatisfacción, pero sobre todo el innovar significa colaborar, significa querer aprender también de los demás, significa que tú puedes ser muy bueno en una cosa, pero no tan bueno en otra, entonces rodearte de la gente que es muy buena. Hablando, por ejemplo, del Observatorio de Innovación de Gran Consumo, pues nosotros hacemos un trabajo muy intenso desde el punto de vista de identificar pues diferentes innovaciones a lo largo del año, son alrededor de 300 innovaciones, pero luego nos hemos rodeado de 16 expertos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues yo me acuerdo en algunas discusiones o algunos contrastes que hemos tenido, pues que salió un experto y dice, no, oye, esto está muy bien, pero a lo mejor es un producto que comporta estas externalidades negativas, y eso es muy importante, y esto es la innovación, es colaborar. Hoy hemos presentado precisamente la 7ª edición. Yo no te diré, pero de las 20 innovaciones, no me equivoco, si habían 18, seguro que hay colaboración, por no decirte las 20. Y además en este último observatorio llama la atención la cantidad de innovaciones que tienen que ver con la sostenibilidad medioambiental. Claro, es que yo creo que a veces cuando hablamos de innovación, nosotros cuando lanzamos este observatorio, que lo lanzamos para celebrar los 30 años del primer trabajo que habíamos hecho en distribución comercial, lo que quisimos poner en valor era el enorme esfuerzo que se hace en innovación a lo largo de toda la cadena, ¿no? Y muchas veces cuando se habla de la cadena de gran consumo nos focalizamos mucho en un producto, ¿no? En el producto, en el detergente o en una determinada salsa de tomate, lo que tú quieras, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, tú lo has dicho hace un momento, ¿no? Los temas de sostenibilidad es un elemento fundamental en estos momentos y es un motor de innovación de la cadena. Y además eso no lo vas a poder hacer solo. Es decir, lo vas a poder hacer desde el punto de vista de que tú entiendas de que tú, aunque seas un distribuidor, un fabricante, un mayorista, bueno, pues si eres un mayorista le vas a vender al señor distribuidor y le vas a comprar a un fabricante, el fabricante pues venderá a un mayorista, y que por tanto es toda la cadena. Y la sostenibilidad, tú puedes ser el rey del mambo y seguro que deberás tener un foco muy importante en que tú internamente de la empresa hagas un esfuerzo en la sociedad económica, social y medioambiental, pero yo creo que es fundamental, fundamental, y no conseguirías nada si no estás colaborando con la gente que está aguas arriba, aguas abajo, incluso la competencia. Ya te comentaba antes el tema del CIER de innovación abierta. La gracia que tiene es que es un sector, por ejemplo, muchos los stagiaires que dicen ellos en cocina, pues van pasando por distintos restaurantes, entonces es un elemento que van de competencia en competencia. Y bueno, y esto lejos de ser un elemento que en cierta manera limita lo que puede ser la innovación, la incentiva. ¿Por qué? Porque tú sabes que aquel plato o aquel producto, pues bueno, lo vas a ver y lo va a conocer otro, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Sí, por eso es una cadena, ¿no?, de valor, porque cada eslabón al final depende del anterior y del posterior y todos de todos. De manera general,
y por tu experiencia en vuestro Observatorio de Innovación y el Gran Consumo, ¿qué aporta nuestro sector desde la innovación a la sociedad? Yo creo que, tal como te comentaba, el hecho de haber lanzado el observatorio era un reto para nosotros desde el punto de vista, sobre todo, de poner de relieve que el sector de gran consumo innova, ¿no? Entonces, vamos, el sector de gran consumo, la importancia que tiene en el PIB, la importancia que tiene en puestos de trabajo, la importancia que tiene ahora está es un tema, un reto muy importante en España de lo que es el reequilibrio territorial, ¿no? Entonces, es la implicación que tiene la cadena de gran consumo en lo que es la sociedad y el territorio es absolutamente enorme. Entonces, eso es lo que te da a ti la oportunidad que la cadena esté colaborando y poniendo temas, desde temas de biodiversidad a temas de bienestar animal, a temas de eficiencia de agua, pero también de coste, digamos, del transporte, desde el punto de vista de hacer eficiente la cadena de suministro. Y yo, para poner un ejemplo, aunque a veces parece que nos olvidemos, el tema del COVID, el funcionamiento de la cadena fue un elemento social extremadamente importante. Es decir, si la cadena de gran consumo no hubiese funcionado en aquellos meses pues muy duros para todos, pues bueno, pues hubiese sido un problema muy grave, ¿no? Y funcionó muy bien, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la gran aportación de la cadena, ¿no? O sea, yo creo que no me gustaría destacar algo en concreto porque es tan absolutamente transversal la relación, por ejemplo, que la cadena tiene con centros tecnológicos, con universidades, con el desarrollo de asociaciones, con incluso temas, en algunos de los años hemos premiado alguna innovación, lo que es la implicación del sector con el tema del equilibrio de género. Yo creo que es un sector que está tan imbuido en lo que es nuestra sociedad que yo creo que aporta de una manera absolutamente natural a lo que es la sociedad, ¿no? Si nos centramos en hablar de producto, concretamente, y de innovación en producto, en muchas ocasiones nos acusa a las empresas de distribución alimentaria de ser poco innovadoras. Esto quizá es una visión un tanto restringida, porque también hay que centrar un poco, ¿no?, lo que es una verdadera innovación, de a lo mejor una ampliación de gama o un concepto más marketingiano. ¿Qué piensas? Yo estoy de acuerdo con lo que comentas, ¿no? Es decir, yo creo que el centrar la innovación en producto, lo que he comentado antes, es tener un foco muy, muy restringido. Y es más, es que yo creo que el consumidor, el ciudadano y la sociedad, en estos momentos, su principal foco no es la innovación en producto, es la innovación en proceso. Es decir, ¿cómo sirves tú mejor el producto? ¿Cómo lo haces más eficiente a lo largo de la cadena? ¿Cómo gastas, digamos, menos agua? ¿Cómo lo relacionas tú con el medio ambiente, digamos, y el territorio? Y esto es mucho más importante que no digo que el producto en un momento determinado sea muy importante y sea innovar, y claro que sea innovar en producto y es fantástico, ¿no? Pero yo creo que hemos de ser conscientes que la ciudadanía en general y la sociedad en estos momentos tiene un foco mucho más centrado en los temas sociales, en los temas medioambientales, por decir algo, ¿no? Yo creo que la ciudadanía y la sociedad va a aplaudir más una innovación que reduzca el consumo de agua, por decir algo, o que tenga una implicación social o de biodiversidad con el territorio mucho más interesante que no un producto que a lo mejor innove de una manera extraordinaria, que también, insisto, yo no estoy, digamos, menospreciando la innovación de producto. Yo creo que es imprescindible la innovación de producto. Yo creo que los fabricantes están haciendo una gran labor en este tema, pero sí que hemos de ser conscientes, la cadena en sí mismo, que, pues por ejemplo, nosotros en el instituto trabajamos muchísimo temas de distribución urbana de mercancías. Pues bueno, pues es un reto, y eso ¿qué nos va a ver? Pues que la gente va a innovar ahí. No se va a transportar y a distribuir los productos como no se distribuyen ahora de la misma manera que hace 15 años. Y la gente lo que quiere, y las ciudades lo que quieren, es el equilibrio entre calidad de vida de la ciudad y lo que es la distribución de mercancías. Y eso es un reto, ¿no? Entonces yo creo que ligar innovaciones y retos es muy importante.
Pues vamos a hablar de retos. Tenéis otro observatorio también muy importante, que es el Observatorio de Riesgos para las Empresas en España. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? No sé si nos vamos a preocupar mucho o no. No, bueno, yo cuando hablo siempre de riesgos, bueno, la semana que viene presentamos la tercera edición aquí en Madrid, y siempre les digo cuando presento esto, bueno, espero que no les coja a ustedes una depresión hoy, porque vamos a hablar de riesgos. Entonces, claro, cuando hablas de riesgos, pues hablas de riesgos, ¿no? Pero yo creo que los riesgos, como siempre, y casi todos, tienen un riesgo y una oportunidad asociada. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Yo creo que en definitiva los riesgos, si tuviera que destacar alguna cosa de los riesgos, no tanto un riesgo en particular, sino que cada vez la gestión de los riesgos es más compleja. Estamos viendo que los riesgos cada vez están más interconectados, es decir, a la vez la implicación lo estamos viendo ahora con la guerra de Israel, o con la guerra ucraniana hace un par de años, y las enormes implicaciones. Este año tenemos que recordar de más de 70 elecciones en países críticos, el último el de Indonesia, acabaremos en noviembre con Estados Unidos. Entonces, yo creo que esa imbricación de todo el mundo geopolítico es muy importante, y por tanto están muy interrelacionados. Segundo, que estábamos muy acostumbrados en las empresas a gestionar riesgos de manera bilateral. ¿Qué quiero decir? Riesgo de reputación o un riesgo de cadena de suministro, y nos focalizábamos ahí. Y ahora lo que estamos viendo desde hace ya 5 o 6 años es una superposición de riesgos, ¿no? O sea, tú puedes tener un COVID, pero a la vez puedes tener un problema de reputación, o un problema de ciberseguridad, un problema de tecnología, un problema relacionado con las personas. El tema del COVID, por ejemplo, incidió en un elemento que las empresas no estábamos acostumbrados, y era el tema de las personas. Estamos acostumbrados a que nos incidieran pues, en temas informáticos, en un activo determinado, pero no en las personas, ¿no? Y eso es un elemento muy importante, ¿no? Luego hay un tema también que hay que tener muy en cuenta, y es que con todo el tema de riesgos, hablando del tema de innovación y la colaboración, y es que la gestión de riesgos sin la colaboración, esto va a ser absolutamente imposible. Es decir, lo estamos viendo con el problema, por ejemplo, de la sequía en España, de que si pretendemos que esto solo se haga desde el ámbito público, solo se haga desde el ámbito privado, que mire, el agua es un bien público, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que necesitamos inversión privada para hacerlo. Bueno, entonces yo lo que creo es que eso es un elemento muy importante. Es decir, más que riesgos concretos, yo lo que alertaría es que estamos cada vez en un mundo muy complejo, en el cual hay más interconexión, superposición, las personas. Yo creo, por ejemplo, el Observatorio de Riesgos estamos alertando pues, del problema de la desigualdad social, la brecha digital. Son elementos que, bueno, oiga, a mí que me explica si es un observatorio que estamos incidiendo en el riesgo para las empresas, que tiene que ver la desigualdad social. Oiga, pues es obvio que tiene mucho que ver, ¿no? Desde el punto de vista incluso de la estabilidad social, desde el punto de vista de la salud de los trabajadores, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que la interconexión es cada vez más importante. En nuestro sector de la alimentación y el gran consumo, se me ocurre destacar 3 grandes riesgos, que son el cambio climático, evidentemente, sí, el talento, la capacidad de formar y retener talento desde tienda, plataforma logística, administración, etcétera. Y bueno, todo lo relacionado también con la digitalización, que nos impacta a lo largo de toda la cadena. ¿Estás de acuerdo? ¿Añadirías alguno más? Yo, es que quizás alguno más sería el de la cadena de suministro, que es un elemento, o sea, la gestión de la cadena de suministro. Pero yo creo que ahí sí que es verdad que todas las empresas están haciendo un enorme trabajo. Es decir, la inestabilidad propia de la cadena ha hecho ver que a las empresas y instituciones, etcétera, tienen la necesidad de tener planes de contingencia, de tener, pues a lo mejor en vez de un proveedor o 2 proveedores, tener más proveedores. Yo creo que, efectivamente, tú comentabas todo el tema de cambio climático y sostenibilidad, es un elemento absolutamente ahora fundamental.
El tema del talento relacionado con las personas que te decía hace un momento, yo creo que también es imprescindible. Es decir, nos encontramos en un momento, hoy, cuando presentábamos el Observatorio de Innovación del Consumo, la directora general de Política Agraria decía pues que 2/3 partes de los trabajadores del campo en 2030 estarán jubilados. Entonces, claro, dices, bueno, ¿cómo haces ese relevo generacional, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Y luego todo el tema de ciberseguridad, ciberataques, esto es tremendo. ¿Por qué? Porque además yo creo que antes, cuando estábamos hablando de riesgos, nos centrábamos muchísimo en lo que era los riesgos vinculados a los datos, ¿no? Pérdidas de información de datos, que es lo que quizás sale más en la prensa, ¿no? O en redes sociales, ¿no? Pero el problema está también desde el punto de vista de lo que es la ciberseguridad, el ataque cada vez más a los puntos más vulnerables que tienen las empresas, ¿no? Es decir, ¿dónde se van a centrar los ataques o la ciberseguridad? ¿Y por dónde se va a centrar la ciberseguridad? Pues evidentemente allá donde una empresa tiene sus activos más importantes, sea una refinería, sea un gestor de infraestructuras de telecomunicación, etcétera. ¿Por qué? Porque es ahí donde van a hacer daño, ¿no? Entonces yo creo que eso es un elemento muy importante a la hora, digamos, de centrar lo que es el foco. Pero estoy de acuerdo contigo que son quizás, quizás añadiría también el avance tecnológico, ¿no? Es decir, la capacidad que tengamos las empresas de ir asumiendo lo que es el progreso tecnológico, ¿no? Lo hemos visto en este último prácticamente año y medio, que la inteligencia artificial ha hecho una emergencia muy grande en todo lo que es nuestra sociedad, que era muy poco predecible. Y entonces esa manera, digamos, de gestionar, que en definitiva es una oportunidad, pero también es un elemento de riesgo. Y ya para ir terminando, Carlos, mencionabas antes que para asumir todos estos riesgos, estos retos, es necesaria la colaboración entre empresas y también entre la colaboración público-privada. Vosotros precisamente también trabajáis desde el Observatorio 17 y 17, que tiene que ver con el objetivo 17 de los ODS, que es impulsar alianzas público-privadas. Bueno, como sabes, tú que nos conoces muy bien, nosotros somos partidarios del diálogo, del consenso y de la colaboración social, ¿no? Entre empresas, entre organizaciones y entre instituciones públicas. Pero es verdad que tenemos la sensación últimamente de que este ámbito también ha adquirido una complejidad que no tenía antes. Vivimos en el momento del relato antes que del hecho, con mucho ruido mediático, pero también en redes sociales, con actores nuevos que han venido a aportar, pero también a complicar, ¿no? ¿Cómo ves tú este mundo tan complejo también en lo que es las relaciones público-privadas y la conversación con las administraciones? Nosotros, de hecho, sacamos el Observatorio 17-17 como fundación, en este caso que somos, pues estábamos muy preocupados alrededor de que no se obtuvieran las ventajas y los beneficios que la colaboración público-privada tiene. No partiendo de que todo haya sido colaboración público-privada, hay cosas que son del mundo privado claramente y cosas que son del mundo público. Pero lo que nos parecía un error es no aprovechar, porque lo estamos hablando en el tema de riesgo, lo estábamos hablando en el tema de innovación, o sea, no aprovechar las sinergias entre el público y privado. Eso es un error absolutamente que esta sociedad y España no se lo puede permitir de ninguna de las maneras, ¿no? Y yo creo que ahí, yo en este caso prefiero ser optimista. Creo que en los últimos meses se está viendo un cambio de percepción desde el punto de vista, sobre todo desde el punto de vista de algunos sectores de la sociedad que eran más reacios a ese tipo de colaboración. También es verdad que el mundo privado, el sector privado, pues también ha hecho un ejercicio de decir, oiga, si usted quiere colaboración público-privada, pues colaboración público-privada. Entonces también está a servicio público. Por tanto,
esto yo creo que es muy importante, esa óptica o esa percepción que hay de tener el privado. No está haciendo solo privado-privado, si está haciendo privado-público, pues lógicamente te has de poner en el lugar del público. Y por parte del público exactamente lo mismo, ¿no? Yo creo que estas barreras que se habían, yo creo que hace un par, 3 de años se habían puesto pues muy complejas a la hora de trabajar, yo quiero pensar que se está llegando a un momento ya más tranquilo, ¿no? Y entre otras cosas porque es que yo sinceramente creo que si no conseguiremos lo que se ha de conseguir, es decir, tenemos tal magnitud de retos por delante. Tú comentabas antes el tema del cambio climático, hablábamos los temas vinculados a la tecnología y estábamos hablando del tema de talento. Si esto no lo hacemos desde el punto de vista de colaboración pública y nos olvidamos de los dogmatismos, hay un tema que a vosotros no os afecta tanto, quizás como os afecta más colateralmente, como que yo comentaba, porque todo afecta, pero nosotros como Instituto Cerdà y con el nombre que tenemos nos preocupa mucho, es el tema de la vivienda, ¿no? Entonces, este es un problema gravísimo para el país, ¿no? Entonces, no podemos estar sentados en la comodidad de decir que tenemos un déficit de vivienda y que es el principal problema que tenemos en este país y no hacer vivienda. Entonces, y no se hace vivienda simplemente por un tema de dogmatismo claro de no colaboración público-privada. Punto y se ha acabado. Es decir, yo creo que estas cosas hay que decirlas claramente, y quien dice esto, un tema tan básico como la vivienda, porque es muy básico en la pirámide famosa de necesidades, es la que está abajo del todo, pues bueno, yo creo que es muy importante. Y ya llegas pues a la punta de arriba del todo de la pirámide, pues los temas de innovación. La innovación sin colaboración público-privada no va a ser posible. Y luego, por tanto, yo lo digo de todo el mundo, tanto desde el público como el privado. Hoy teníamos la oportunidad de escuchar tanto a la Secretaria General de Innovación, Teresa Riesgo, como la Directora General de Política Agraria, Isabel Bombal, que yo creo que están muchísimo por esta labor. Y yo creo que ese es el foco, ¿no? Yo creo que pero yo quiero pensar que es un tema que irá cada vez más, sencillamente porque es que esto va a ser así, sí o sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carlos. Ha sido muy interesante contar contigo hoy, además justo pues en el día en que se ha presentado este 7º Observatorio de Innovación en Gran Consumo, y muchas gracias de nuevo. Un placer estar aquí en este plato extraordinario que tenéis y agradeceros muchísimo esta oportunidad. Muy bien, gracias por habernos seguido en un nuevo episodio de Diálogos en Proximidad, y esperamos pronto tener otro en nuestro canal de YouTube.